Hola, ¿qué tal, estimados amigos y amigas? Bienvenidas a este su espacio Mateloqueando con Pi. El día de hoy, como un complemento de la multiplicación por 10, vamos a hablar de formas de multiplicar por 5, por 50 y por 500. Permítanme iniciar presentando al número 5, algunas curiosidades que presenta. La Biblia, el número 5 pareciera que simboliza una cantidad indeterminada, algunos. Encontramos en algunas facetas de la Biblia este concepto. Dice, en la multiplicación de los panes, se lee, Jesús tomó 5 panes. En el mercado se vendieron 5 pájaros por 2 monedas. E Isabel, la madre de Juan el Bautista, tras concebir, estuvo oculta en su casa por 5 meses. Acá el concepto de 5 pareciera que es hablar de una cantidad X, sí, indeterminada. En el campo social encontramos al 5 también haciendo acto de presencia. Por ejemplo, el nombre del perfume más famoso de Chanel es número 5. Los sentidos humanos, vista, tacto, olfato, oído y gusto. Las vocales del castellano, 5. Océanos del mundo, Atlántico, Pacífico, Índico, Ártico y Antártico. Las clases de vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Los minutos que debe hervir el agua para librarla de gérmenes patógenos, es decir, de aquellos que no produzcan alguna enfermedad. Pues bien, este es el número 5, se los dejo presentes y vamos a ingresar entonces al tema de esta ocasión. 5 es la mitad de 10. Por ello, se va a usar la forma del 10 para deducir una forma de multiplicar por 5. Vamos entonces a recordar que cuando multiplicábamos por 10 o las potencias de 10, 100, 1000, 10.000, procedíamos de una manera muy simple. Por ejemplo, si yo multiplico por 10, 48 por 10, lo que hago es agregar un 0. Si multiplico 162 por 100, lo que hago es tomar el 162 y agregarle los 2 ceros del 100. Si multiplico 43 por 1000, entonces lo que hago es tomar el 43, agregarle los 3 ceros del 1000, 43.000. Esta es la forma de multiplicar por 10 que analizábamos en la actividad anterior. Pues bien, ahora entonces nos involucramos con el 5. Vamos a multiplicar 48, pero no por 10, sino por 5. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, cuando el número que vamos a multiplicar es un número par, entonces lo que hacemos es dividir por 2. Y el resultado, pues el cociente, se multiplica por 10, agregando un 0. 48 entonces por 5, lo primero, dividimos por 2, 24. Y ahora multiplicamos por 10, agregándole un 0. Resultado, 240. Es decir, para multiplicar por 10, entonces, lo que hacemos es simple y llanamente dividir en la cantidad por 2 y agregarle un 0 cuando el número es par. Veamos otro caso, 162 por 5. La mitad de 162 es 81. Y eso ya lo multiplicamos por 5 al dividirlo por 2, pero para concluir le agregamos un 0. Es decir, dividimos por 2, agregamos un 0. Cuando multiplicamos un número par por 5. ¿Qué sucede si el número es impar? Cuando el número es impar, entonces vamos a dividir por 2 y ese resultado evidentemente nos va a dar 0,5. Entonces, para multiplicar por 10, acordémonos que lo que hacíamos era correr la coma un lugar a la derecha. Por lo tanto, el resultado sería 215. Entonces, cuando multiplicamos un número impar por 5, lo dividimos por 2 y corremos la coma un lugar a la derecha. Veamos el caso, 463 por 5. La mitad de 463 es 231,5. Entonces ahora multiplicamos por 10 para concluir y el resultado sería 2315. Vean que todo se fundamenta en la multiplicación por 10. Divido por 2, multiplico por 10. Siempre el producto de 5 por un número par va a terminar entonces necesariamente en 0. 862 por 5.
le sacamos la mitad y le agregamos el 0. Por lo tanto, el resultado sería 4.310. A 3.564 por 5. Sacamos la mitad y le agregamos un 0. Estamos multiplicando un número par y por 5 y siempre el resultado va a terminar en 0. Estas son formas, son comportamientos importantes de conocer para no equivocarse uno a la hora de ejecutar una acción o preverla, ¿verdad? Ahora bien, 2100 por 5. ¿Cómo multiplicamos eso? Dividimos por 2, da 1050 y le agregamos el 0. Por lo tanto, el resultado, 10.500. Vamos entonces ahora con cuando multiplicamos por 5 un número impar. Cuando eso lo hacemos, siempre va a terminar en 5. ¿Por qué? Porque a la hora de dividir nos va a dar 5 y entonces, al correr la coma, el resultado nos dejará en 5. 453 por 5 dividido 453 por 2 me va a dar 5 y corro la coma. Resultado, 2.265. 8.627 por 5 va a terminar en 5 esta multiplicación. ¿Por qué? Porque es un número impar. Le saco la mitad a 8.627, me va a dar 5 y corro la coma. Por lo tanto, el resultado, 43.135. 103 por 5. Bueno, sacamos la mitad de 103. Evidentemente nos va a dar 5, 51,5 y corremos la coma en lugar. Por lo tanto, el resultado final, 515. Una cosa importante es que cuando dividimos por 2, yo recomiendo mucho hacerlo de izquierda a derecha, la división 1 a 1, como si fueran divisores aparte. Esto facilita dividir por 2. Vean el caso de 486 dividido por 2. Tomo el 4, lo divido por 2, me da 2. Tomo el 8, lo divido por 2, me da 4. Y tomo el 6 y lo divido por 2 y me da 3. Vean que si lo tomo número a número, la división resulta muy simple. ¿Qué pasa si es un impar? Bueno, es exactamente lo mismo. 3 dividido entre 2 me da 1 y me sobra 1. Entonces ese 1, evidentemente, se lo voy a agregar al 4. Entonces en lugar de 4 leo 14. 14 dividido entre 2 da 7. Ahora vengo 2 dividido por 2 da 1. Y 7 dividido por 2 da 3,5. Por lo tanto, el resultado sería 1.713,5. Ahí, si estoy multiplicando por 5 esos valores, pues lo que tendría que hacer es agregar un 0 en 243 o correr la coma en 1.713,5. Cuando se divide por 2, y es importante conocerlo, solo hay dos posibilidades. Que nos dé exacto si el dividendo es par, caso de 746 dividido por 2, pues nos da exacto, o que nos dé 5 si el dividendo es impar. Caso de 2.483 dividido por 2, esto nos va a dar, evidentemente, 5. Estas formas, estos comportamientos nos permiten actuar con rapidez, pero evidentemente requiero, y esto es importante, dominar los principios, las sumas restas de 0 a 18, las multiplicaciones y divisiones de 0 a 81. ¿Qué pasa cuando yo voy a multiplicar por 50, por 500, por 5.000? Pues tendremos en cuenta que estos son potencias de 10. 50 es 5 por 10. 500 es 5 por 100. 5.000, 5 por 1.000. Entonces aplicamos el mismo procedimiento. Vamos a ver, yo tengo 28 por 50. ¿Qué hago? Bueno, lo primero que hago es multiplicar por 5. ¿Cómo multiplico por 5? Divido por 2 y agrego un 0. Ahí multipliqué por 5, pero es por 50. Entonces le agrego un 0 porque debo multiplicar por 10%. Entonces agrego un 0. Veamos el caso de 135 por 500. Bueno, primero tomo el 135 y lo multiplico por 5. Para multiplicarlo por 5, entonces hacíamos dos pasos. Dividíamos por 2 y
corríamos la coma. Resultado 675. Como ahora estoy multiplicando no por 5, sino por 500, entonces agrego 2 ceros. Resultado de esa multiplicación, 67.500. Veamos un caso. 6.927 por 5.000. Entonces multiplico primero por 5, dividiendo por 2 y corriéndola como un lugar porque es un impar. ¿Estamos? Entonces da 34.635. Ahí ya lo multipliqué por 5. Y para multiplicarlo por 5.000, pues le agrego los 3 ceros correspondientes. Ese es el resultado. Todo se fundamenta en la multiplicación por 10. De ahí la importancia de analizar este concepto de primero y luego proceder. Termino esta exposición señalando que la palabra 5 tiene una particularidad, y es que la particularidad es que la palabra tiene 5 letras. Y entonces surge siempre la duda, que es tan bonita en matemática para poder crear cosas, y es ¿qué otro número presenta esta condición de que su palabra sea igual al valor que el número representa? Bueno, eso quedará para una próxima ocasión. Por el momento, esto es todo. Les agradezco su atención. Les invito a escribirme a mario2707@gmail.com y también a que inviten a otras personas para que visiten estos espacios. Muchas gracias.